Hola queridos espectadores, la historia de amor de Alex y tú. Na parecía haber llegado a su final feliz con una boda de cuento de hadas, pero nadie podría haber imaginado que detrás de esas luces brillantes se oculta una conspiración oscura. La mujer que parecía tan tranquila está poco a poco tramando un plan para destruir la felicidad de esta pareja. Ella no se conforma con solo hablar mal de ellos, sino que está organizando en secreto movimientos maliciosos que tomarán a todos por sorpresa. ¿Será Alex capaz de descubrir este cruel plan antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrá Tuna mantener su fe y su amor frente a las tormentas que se avecinan? Y lo más importante, ¿su boda de ensueño podrá celebrarse o será cancelada en el último momento? Secretos que nunca habían sido revelados, momentos de tensión que te dejarán sin aliento, todo se desvelará en los próximos episodios. Acompáñanos a seguir esta historia de amor llena de desafíos. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle impactante o inesperado que nos espera. Cuando la luz del atardecer comenzó a desvanecerse detrás de las colinas lejanas, el cielo se teñía de un suave anaranjado mezclado con toques de morado oscuro. Los últimos rayos del sol se retiraban lentamente dejando paso a la noche, que comenzaba a envolver suavemente los vastos campos. El sonido de los grillos comenzó a escucharse desde los arbustos a lo largo del camino, acompañados por la fresca brisa de otoño que llevaba consigo el aroma de la tierra tras la lluvia temprana. Era el momento en que Alex terminaba su largo y agotador día de trabajo en el sitio de construcción. Condujo su vieja pero familiar camioneta por el camino de tierra que llevaba a la granja. El camino se oscurecía poco a poco y solo quedaba la luz de los faros del vehículo creando una larga estela frente a él. En su mente ya no había más preocupaciones laborales, solo la imagen de Tuna y el pequeño Henry, las personas que más amaba. Ese pensamiento hizo que aunque su rostro estuviera cubierto de polvo, una sonrisa cálida se dibujara en él. Cuando el coche se detuvo frente al portón de madera de la granja, el motor se apagó y todo quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido del viento que pasaba entre las hojas. Alex apagó el motor, abrió la puerta del coche y bajó. La luna todavía joven brillaba con suavidad suficiente para iluminar su sombra alargada en el camino de piedra que conducía a la casa. Cada paso que daba resonaba suavemente y parecía suficiente para despertar a los perros que dormían en el porche, los cuales movían la cola al ver a su dueño. Desde la ventana de la cocina, Alex vio la figura familiar de Tuna, ocupada junto al fuego. La lámpara de aceite colgada en la pared proyectaba una luz tenue sobre su rostro, dándole una ternura inusitada. Alex empujó suavemente la puerta y entró. El aroma a jengibre y hojas de citronela llenó el aire creando una atmósfera acogedora y cálida en el hogar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alex con voz profunda lo suficientemente alta para que Tuna lo escuchara. Ella se giró sorprendida con una mirada de asombro que rápidamente se transformó en una sonrisa de alegría. «Ya volviste. Estoy calentando agua para que Henry se bañe. Hace frío esta tarde, quiero que el agua esté lo suficientemente caliente para que no se resfríe». Al escuchar esto, Alex sonrió una sonrisa suave pero cansada después de un largo día. Se acercó y colocó su mano en el hombro de ella como si quisiera aliviar el cansancio de la pequeña mujer. «Déjame ayudarte», dijo él. Tuna negó suavemente con la cabeza, su sonrisa suave y tranquila, pero con sus ojos brillando de calidez ante su preocupación. Ambos caminaron hacia la pequeña habitación donde Henry dormía plácidamente. La habitación no era grande, pero estaba ordenada y acogedora, y un suave aroma a bebé llenaba el aire.
La luz cálida de la lámpara de noche iluminaba la cuna de madera junto a la ventana donde Henry dormía, envuelto en su manta, respirando tranquilamente con sus mejillas sonrosadas bajo la cobija. Esa imagen hizo que el corazón de Alex se calmara. Caminó despacio hacia la cuna y con cuidado levantó a Henry en sus brazos. El bebé seguía dormido, pero su pequeña mano se aferró inconscientemente al dedo de Alex, lo que hizo que sonriera suavemente. Tuna se sentó al borde de la cama, observando cada movimiento de Alex y del niño. Había algo silencioso pero sagrado en ese momento, una conexión familiar simple, pero fuerte. «Mira cómo duerme tranquilo», susurró Alex con una voz mucho más suave de lo habitual. «Sí debe estar cansado de jugar todo el día», respondió Tuna, su mirada llena de cariño, como si todo su amor estuviera reflejado en sus ojos. Siguieron conversando en voz baja, temerosos de despertar al niño. Se contaban pequeñas historias sobre el trabajo, sobre lo que había pasado esa mañana, cuando Alex se fue, sobre las veces que Henry intentaba voltearse, lo que hacía reír y preocuparse a Tuna al mismo tiempo. Alex de vez en cuando se inclinaba hacia la cuna, mirando el rostro sereno del bebé en sus brazos, sus ojos reflejando la ternura de un padre que poco a poco aprende a amar y proteger su pequeña familia. Afuera la noche ya había caído por completo. El sonido de los insectos se mezclaba con el aroma del humo de la chimenea que salía de la casa, creando una melodía de calma. La habitación estaba llena de calor, no solo por el vapor del agua caliente que se preparaba para el baño de Henry, sino también por el amor sincero que existía entre los dos, que tras muchas dificultades finalmente había llegado a este momento de paz. Cuando el agua estuvo lo suficientemente caliente, Tuna colocó suavemente el cubo cerca de la cama. Alex puso cuidadosamente a Henry de vuelta en su cuna y cubrió al niño con una manta ligera para que siguiera durmiendo. Se miraron el uno al otro sin necesidad de decir mucho, pero sus miradas ya decían todo: un hogar, un niño y los sueños simples de felicidad que les esperan. Esa noche, aunque el viento soplara entre los árboles afuera, dentro de esa pequeña casa, todo seguía completo y cálido, como el aliento del amor que los rodeaba. Cuando Henry ya estaba dormido nuevamente en su pequeña cuna, la luz suave de la lámpara nocturna seguía iluminando la habitación, que parecía sumida en una tranquilidad absoluta. Alex y Tuna se sentaron juntos en el sofá cerca de la ventana, con la luna nueva flotando en el cielo, iluminando los campos lejanos. El aire estaba en completo silencio, solo se oía el suave murmullo del viento que pasaba por la rendija de la ventana. Alex permaneció en silencio por un momento, con la mirada fija en la ventana, como si estuviera recopilando sus pensamientos. Luego se giró hacia Tuna, su voz cálida pero con un toque de duda. «Oye, he estado pensando mucho estos días. Sobre nuestra boda quiero que sea algo sencillo pero acogedor. No quiero que tengas que esforzarte tanto en la preparación». Tuna sonrió levemente, acariciando la tela de su blusa. «Yo también lo pienso. No necesito una fiesta grande ni ostentosa, solo quiero que estén las personas más cercanas, para que Henry también pueda ser parte de nuestro día feliz. Quiero que todo sea sencillo pero memorable». Alex asintió, su rostro se relajó como si hubiera liberado una parte de su preocupación. «Estoy pensando en celebrarla aquí en la granja. En el jardín trasero donde solemos cultivar flores, ahora los árboles están bastante frondosos. Creo que con solo poner algunos arcos de flores y colgar algunas luces amarillas a lo largo del camino, ya se verá encantador». Al escuchar esto, Tuna sonrió, sus ojos brillando con alegría. «Me gusta esa idea. Las luces amarillas tienen un aire cálido y cercano. Podríamos poner mesas largas bajo los árboles con manteles blancos y algunos jarrones con flores silvestres. Creo que sería bonito y no costaría mucho». Ambos imaginaron ese gran día, sus ojos se iluminaron como si pudieran ver ya el sencillo y acogedor banquete ante ellos.
En cuanto a los invitados, continuó Alex, lentamente quiero invitar a nuestras familias y a algunos amigos cercanos. No mucha gente, así podemos ahorrar y a la vez cuidar de cada uno. Tuna asintió de acuerdo. Yo también pienso lo mismo. Una ceremonia pequeña pero llena de cariño. Además, quiero tener tiempo para estar con Henry. Ese día no quiero que se sienta perdido entre tanta gente. Alex la miró, su mirada llena de agradecimiento. Gracias, Tuna. Sé que siempre piensas en nuestra familia. Solo espero que ese día podamos ser felices juntos sin preocuparnos por nada más. Tuna de repente soltó una risa juguetona. Pero tienes que prometerme algo, ¿eh? Tienes que preparar una sorpresa para mí en nuestra boda. No se te olvide. Alex hizo como si pensara, frunciendo el ceño, y luego sonrió dulcemente. Lo prometo. Pero tú tienes que prometerme que vas a usar el vestido de novia que más te guste. No vayas a elegir uno cualquiera solo por ahorrar. Ese día tienes que lucir hermosa. Las mejillas de Tuna se sonrojaron un poco. Miró hacia otro lado, pero sus labios seguían curvados en una sonrisa feliz. Fuera, el viento movía suavemente las hojas del porche como si las acariciara, y el sonido de las hojas rozándose se escuchaba como una suave melodía. Siguieron hablando sobre los pequeños detalles, el menú de la boda con platos sencillos pero deliciosos. El pastel sin complicaciones, solo con una capa de crema blanca y algunas flores frescas, las suaves canciones que sonarían durante el evento. Cuando ya tenían todo más o menos planeado, Tuna suspiró suavemente, pero era un suspiro de alivio. Nunca imaginé que tendría una boda como esta. No hace falta lujo, solo quiero estar tranquila junto a las personas que amo. Alex puso su mano sobre la de ella, apretándola suavemente como una promesa. Yo también. Aunque hayan pasado muchos años, solo espero que ahora podamos construir un hogar sólido para Henry. Nuestra boda será un nuevo comienzo para toda nuestra familia. Ambos se quedaron en silencio mirando a Henry, que seguía durmiendo plácidamente en su cuna. Parecía que ambos estaban imaginando el futuro, por venir una casa llena de risas, una boda bajo luces doradas y el aroma de las flores del jardín. Mientras Alex y Tuna se preparaban para su boda, las cosas en la empresa de Alex seguían su curso como siempre. Él no sabía que en las sombras un complot comenzaba a gestarse. Mai, una secretaria que acababa de unirse a la empresa hacía unas semanas, había logrado ganarse la confianza de la alta dirección. Ella era elocuente, hábil en las relaciones públicas y lograba ganarse el favor de todos a su alrededor. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás de su fachada encantadora, Mi ocultaba un plan muy bien calculado. Con su apariencia suave y amigable, Mai rápidamente conquistó a muchos de sus compañeros, incluyendo a Alex. Aunque él siempre estaba ocupado con el trabajo y no prestaba mucha atención a los pequeños cambios en la empresa, Mai se acercó a él de manera astuta, siempre dándole buenos consejos y brindando apoyo cuando lo necesitaba. Nunca faltaba a las reuniones importantes, tomaba notas cuidadosas y se comportaba como una colega confiable, pero pocos sabían que bajo esa perfecta fachada Mai escondía un oscuro secreto. Ella tenía un pasado turbio y una relación tensa con Tuna, mucho antes de unirse a la empresa. Un par de años atrás, Mai y Tuna tuvieron un conflicto que no pudieron resolver, pero después de que ambas tomaran caminos diferentes, Mai empezó a resentir más y más ver cómo Tuna había encontrado la felicidad junto a Alex. Definitivamente no puedo dejar que se casen, pensó Mai, mientras miraba la foto de la boda de Alex y Tuna, una foto que había tomado a propósito del ordenador de Alex. Sabía que para detener esta boda tenía que hacer algo. Y ya tenía un plan cuidadosamente trazado. Al día siguiente, en una reunión entre los directivos de la empresa, Mai no dejó pasar la oportunidad de hacer brillar su imagen. Hizo propuestas sobre una nueva estrategia publicitaria. Sugirió cambios en los planes de colaboración con los socios de la empresa sin que nadie sospechara.
Pero detrás de esas ideas aparentemente inofensivas, Mai comenzó a susurrar rumores sobre Alex y Tuna, sembrando dudas en las mentes de los demás. Incluso empezó a difundir falsos rumores de que Alex solo se casaba con Tuna porque ella era la única que podía ayudarle a mantener su carrera y que había un oscuro secreto detrás de su relación que pocos conocían. Cada vez que veía a Alex cansado o pensativo sobre su trabajo, ella se acercaba a él preguntándole sobre su vida personal e incluso mencionaba sutilmente recuerdos del pasado para que él se abriera. Pero su verdadero objetivo no era crear una buena relación con Alex, sino confundirlo y hacerle dudar sobre lo que estaba haciendo. Mai sabía que solo tenía que generar suficiente presión dentro de la empresa, sembrando la duda en la mente de Alex sobre el amor que sentía por Tuna, y su boda se vería amenazada por grandes dificultades. Podría aprovechar la competencia en el trabajo y las discrepancias dentro de la empresa para socavar su relación. Una tarde, cuando Alex trabajaba hasta tarde en su oficina, Mai entró con una taza de café. «Necesitas relajarte un poco», le dijo suavemente. Sabía que con solo una pequeña oportunidad podría sacar todo a la luz. Mai aprovechó para hacerle una pregunta. ¿De verdad conoces bien a Tuna? Tal vez haya cosas que no sepas sobre ella. Alex levantó la mirada con una expresión de ligera sorpresa. ¿Qué quieres decir solo que? A veces las personas más cercanas a nosotros tienen secretos que ni siquiera imaginamos. No quiero que te ciegues por amor, continuó Mai con una mirada misteriosa. Alex la miró sintiendo una leve duda en su interior. Pero no respondió de inmediato, solo sonrió levemente y volvió a centrarse en su trabajo. A pesar de todo, confiaba en Tuna y creía que todo entre ellos se resolvería. Sin embargo, las palabras de Mai quedaron rondando en su cabeza y no pudo evitar pensar en ellas. Mai se fue dejando detrás una sombra llena de intenciones. Sabía que si lograba sembrar una pequeña duda en la mente de Alex, su plan comenzaría a funcionar, y así el complot de Mai daba sus primeros pasos en la oscuridad.